Bendiciones con todos. Tema 3: las verdades de la palabra de Dios. Hoy el anciano elogia el buen testimonio de Gallo. Y utilizamos tercera de Juan, versículo del 3 al 8, que dice lo siguiente. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Qué maravillosa palabra. Como ya dijimos anteriormente, esta carta corta que conocemos como tercera de Juan gira alrededor del testimonio de tres personas: Gallo, Diótrefes y Demetrio. Hoy consideraremos el testimonio de Gallo, el cual el apóstol Juan o el anciano dirige esta carta al cual. A pesar de que falsos maestros y hombres amadores de poder se habían introducido en las iglesias juaninas, Gallo era un ejemplo de perseverancia en la sana doctrina y de gran hospitalidad. Por ello, Juan se regocija en gran manera, aparte de elogiar su gran hospitalidad hacia aquellos misioneros que predican el verdadero evangelio. El ejemplo de perseverancia de Gallo. Leamos nuevamente el versículo 3 y 4 de la tercera carta de Juan. Pues mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La primera razón por la cual Gallo era un verdadero ejemplo de buen cristiano con un testimonio intachable era por su vida de perseverancia en el evangelio. El anciano se regocijaba de oír que sus hijos andaban en la verdad. Y la verdad es que hay que entender lo que para este momento estaba pasando con las iglesias juaninas para comprender mejor estas palabras. Cuando Juan escribe su evangelio y cartas, lo hace alrededor de los años 90 al 95 después de Cristo, un tiempo en el cual todos los apóstoles, a excepción de Juan, ya habían muerto. Prácticamente los pastores u obispos de las iglesias actuales eran aquellos cristianos que habían recibido una instrucción bíblica de los apóstoles. A estos se les conoce como los cristianos de la segunda generación. Y esto a su vez les daban instrucciones a cristianos de la tercera generación. Además, cuando Juan escribe, muchas herejías concernientes a la persona de Cristo se habían levantado. El gnosticismo se estaba mezclando con algunos principios del evangelio para crear un pseudo cristianismo, y falsos maestros que habían surgido introduciéndose en la iglesia para destruir el fundamento de las doctrinas bíblicas básicas. Por eso, cuando Juan escribe su evangelio, pretendía contradecir dichas herejías, y luego, más tarde, dirige su primera carta tocando temas relacionados con el amor, el mantenerse en la verdad y cuidarse de los falsos maestros a los cuales llama anticristos. Para este momento, la intención de estos falsos maestros de introducirse en las iglesias era bastante claro,
y en 1 de Juan se les advierte a los cristianos de tal cosa. Luego, cuando escribe 2 de Juan, la influencia de los falsos maestros era aún mayor, de tal manera que estos ya mezclaban y se introducían en las iglesias, y por ello Juan les recomienda a sus lectores que no los reciban en sus casas a dichos obreros fraudulentos, ya que el que le da la bienvenida participa en sus pecados. Sí, volvamos a leer para que entendamos el versículo 10 y 11 de la segunda carta. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Vio? Ahora, cuando se escribe 3 de Juan, muchas iglesias habían sido contaminadas por las enseñanzas de los falsos maestros. Pero a pesar de que muchos se habían apartado de la verdad, Gayo permanecía firme en el verdadero evangelio, y esto es elogiado por el anciano. Podemos ver cuán importante es seguir el ejemplo de Gayo, el de perseverar en el verdadero evangelio. Lamentablemente, hoy vivimos tiempos muy parecidos. Hoy se predican cosas contrarias a lo que la verdadera doctrina bíblica enseña. Los mensajes en las iglesias están enfocados en hablar de una prosperidad desmedida que conduce al materialismo y la codicia. Se observan manifestaciones falsas del Espíritu Santo que terminan en vergonzosos desórdenes durante sus cultos. Se predican mensajes positivos que no confrontan al hombre con la realidad de su pecado y la necesidad que el hombre tiene de la salvación que solo Cristo ofrece. Se habla de maldiciones generacionales de las cuales los cristianos tienen que liberarse a través de participar en ritos o encuentros que no son más que lugares donde se utiliza la hipnosis y psicología humana como técnicas de liberación. ¿Qué les parece? Difícilmente se tocan temas como el arrepentimiento, la justificación por fe, la santidad, el infierno, el nuevo nacimiento y otros temas que son la base del cristianismo. Por eso Pablo, cuando le habla a Timoteo, le hacía ver la importancia de perseverar en la sana doctrina y que esta enseñase, porque sólo así se salvará él y aquellos que la creyeren. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. De igual forma, Pablo exhortó a Tito a buscar hombres idóneos para enseñar, porque sabía que no se podía escoger a personas que torciesen la verdad del evangelio. Dice Tito capítulo 1, versículo 7 y versículo 9 lo siguiente. Pongan atención. Porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por tanto, el perseverar en la sana doctrina es determinante porque solo el verdadero evangelio nos conduce a la realidad de nuestro pecado y nos muestra el plan de salvación a través de Jesucristo. Nos muestra el verdadero carácter de Dios, sus atributos y personalidad, además de mostrarnos muchas promesas gloriosas reservadas para los santos. Sí. Ahora, la hospitalidad de Gayo. Leamos nuevamente el versículo 5 al 8. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros,
pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Otra característica que distinguía a Gallo era su hospitalidad para con los misioneros que llegaban a su ciudad para predicar el evangelio. Tremendo, ¿no es cierto? Lo más seguro es que Gallo no era un predicador. Sin embargo, contribuía con la predicación de la palabra por medio de hospedar a aquellos que sí lo hacían. La hospitalidad era la actitud de gentileza que algunas personas tenían en el Medio Oriente de hospedar en su casa a los extranjeros que venían de viaje a su ciudad. Esta característica de ser hospitalario era muy común y hasta cierto punto tradicional en la cultura bíblica. Uno puede ver ejemplos de hospitalidad desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham hospedó el ángel de Jehová y sus 2 mensajeros celestiales cuando iban camino a Samaria y a Gomorra. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 8. Este es importantísimo. Después apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lava vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mire, lo importante del hospedaje. Difícil en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Difícil hospedar a un desconocido que te puede robar, que te puede matar. No sé, pero en estos tiempos sí lo hacían. Vemos en estos versículos el verdadero espíritu de la hospitalidad. Se solía ofrecer a los extranjeros alojamiento. Se lavaban sus pies, se recostaban en un lugar cómodo, además de ofrecerles lo mejor de su comida. En la ley, Dios establecía la responsabilidad de los israelitas de practicar la hospitalidad. Sí, en la ley. Leamos Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora en vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. La hospitalidad era una característica indispensable de los obispos de las iglesias. Sí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea hospedador. ¿Qué les parece? Durante sus viajes misioneros, Pablo fue hospedado por personas generosas. Por ejemplo, así lo vemos cuando estuvo en la isla de Malta. Hechos capítulo 28, versículo 7 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O cuando estuvo en Filipos, se quedó en casa de Lidia. Mira lo que es Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué les parece? Aquí la hospitalidad era muy practicada en estos tiempos, y en especial entre los cristianos, abriendo las puertas de sus casas para dar hospedaje a los misioneros que predicaban el Evangelio. Y Gallo era una de esas personas, y por tal motivo Juan lo elogiaba. Hoy en día debemos seguir practicando esta característica de gran generosidad con aquellas personas que Dios verdaderamente ha llamado a los misioneros. De esta forma estaremos contribuyendo el avance del Evangelio en este mundo. ¿Sí? ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se elogia a un buen cristiano que tiene un buen testimonio? Un buen cristiano que estaba muy pendiente sobre todo de los misioneros cuando venían, les daba hospedaje, los atendía. Eso mismo debemos hacer nosotros con los siervos que vienen de otras partes trayendo la palabra de Dios. Pero por supuesto siervos que manejan la palabra de sana doctrina, ¿no es cierto? Siervos verdaderos, porque a veces andan lobos disfrazados y puedes caer en peligro, ¿sí? Puedes caer en peligro. Entonces eso no debe ser así. Tienen que ser personas reconocidas para ese, que le sirven al Señor con todo su corazón. Entonces, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que practicaban en ese tiempo. Y hoy día también hay misioneros que viajan por todas partes del mundo. Y es un privilegio darles hospedaje en nuestros hogares. Sí, es maravilloso. Usted que está escuchando la palabra de Dios y a lo mejor desea ser como Gallo, ¿sí? Como este hombre que defiende la verdad, como este hombre buen testimonio, como este hombre hospedador, ¿sí? Y tal vez no conoce a Cristo, tal vez desea conocerlo, su poder, conocer que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Nosotros le presentamos la oración de fe, y es el primer paso que usted tiene que dar para aceptar a Cristo. Sí. Repítala con todo su corazón. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Lo hizo? Muy bien. Entonces, para sostenerse como cristiano en crecimiento cada día, venga la palabra de Dios todos los días a meditar en ella. Lea una y otra vez. Pídele al Espíritu Santo que le ilumine, que le dé entendimiento para poderla poner en práctica en la vida y después predicarla. Ore, haga una lista de peticiones, hay mucho por qué orar. Cante alabanza al Señor, adórelo, porque es el único merecedor de ella. Y venga a la iglesia, acá juntos vamos a seguir aprendiendo esas maravillosas verdades. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos visto el testimonio de un gran hombre, un gran siervo llamado Gallo, mi Dios, que aún Juan lo elogia por el servicio que está llevando a tu iglesia, a la comunidad donde vive, mi Dios. Y esta carta, este Gallo, es un testimonio muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy, mi Dios? Y solo tu Espíritu Santo nos puede convencer de esa realidad, que tenemos que dar un buen testimonio, Señor, en este mundo que lo necesita a gritos,
Este mundo necesita testimonios a gritos, Señor. Buenos testimonios. Y gracias por ayudarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar y dar fruto abundante. ¿Sí? Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando también a otros, a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, para que conozcan también estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.